Automático. Ujú. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, les comento que vamos a dar inicio en unos minutos más al seminario, pero vamos a esperar unos minutos para que se puedan seguir incorporando más personas que se encuentran en la sala de espera, ¿ya? Así que les agradezco su espera unos minutos, por favor. Bueno, muchas gracias por la espera a todos. Muy buenos días. Queremos, en nombre de OTIC Proforma y Capacitación, le damos la muy cordial bienvenida a todos los presentes al seminario virtual del día de hoy, que es sobre el tema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Les informamos que les llegará un certificado de participación a todos los que se hayan inscrito en nuestra página web www.proforma.cl y que el día de hoy se encuentren presentes en el taller, ¿ya? Por tal razón es importante que todos puedan modificar su nombre en la plataforma para así poder corroborar la asistencia. En caso de que algún participante tenga alguna duda, puede levantar la mano para poder resolver la inquietud en el momento y activarles el micrófono para poder, para que el expositor pueda resolver sus consultas, ¿ya? Además queremos saludar de manera muy especial a todas las autoridades que hoy nos acompañan, nuestra gerenta general del área de intermediación y asistencia técnica de OTIC Proforma, Claudia Quiroz, el gerente general del OTEC Capacitación, el señor don Washington Saavedra, y el expositor Joaquín Rodríguez Sosa, ¿ya? Obviamente también saludar de manera muy especial a todos los representantes de cada una de las empresas que el día de hoy nos acompañan. Antes de iniciar, invitamos al gerente general del OTEC Capacitación, al señor Washington Saavedra, que dé un breve saludo. Muchas gracias, Luisa. Buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para nosotros es un tremendo placer, ¿cierto?, estar junto con Proforma y poder entregarle este conocimiento tan importante y fundamental, sobre todo en estas épocas, ¿cierto?, tan convulsionadas, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos. Así que tienen frente a un gran profesional que, por favor, ¿cierto?, saquen el máximo provecho posible a través de preguntas, alguna duda, porque es la instancia en la cual, ¿cierto?, les va a servir para que ustedes, cuando estén frente a situación, sepan cómo responder. Y esa es la gracia, porque nosotros, ¿cierto?, como TEC, que somos de la Universidad Central, lo que queremos es precisamente eso, apoyarlo a ustedes en todo y cada uno de los ámbitos de acción, de manera a hacer no algo teórico, sino que práctico, porque obviamente uno en la realidad se enfrenta a problemas que a lo mejor no son propios, sino que también de otras instituciones que me pueden solucionar el día de mañana y responder mucho más rápido a los requerimientos, sobre todo en el ámbito de recursos humanos. Así que simplemente agradecer a Proforma esta oportunidad que nos da de poder contactar con nosotros y también, ¿cierto?, de poder entregarle este conocimiento. Así que simplemente eso, y bueno, lo importante y fundamental es el aprovechamiento de esta instancia para usted y su formación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Washington, por sus palabras. Les presentamos al expositor,
Joaquín Rodríguez Sosa, quien es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia y la Universidad de Talca. ¿Ya? También es diplomado en Reforma de Derecho de Trabajo en la Universidad Alberto Hurtado. Joaquín. Muy buenos días. Tal como señalaba Luisa, yo soy Joaquín Rodríguez, soy abogado laboral y antes de comenzar con este tema tan importante, sobre todo hoy en día con el contexto de salud que nos encontramos, ¿no es cierto? Me gustaría, ya que no somos tantos participantes, que los que quieran puedan brevemente, en pocas palabras, poder presentarse y contarnos de dónde trabajan, en qué área, cuál es como su área de práctica, para yo poder como conocer también, conocerlo a ustedes, pero también conocer en qué ámbitos vamos a aplicar todo lo que vamos a hablar ahora. Así que los que quieran, pueden ahí abrir su micrófono y poder contarnos de dónde entre. Manuel Elwin ahí, los que prenden la cámara, los primeros Hola, buenos valientes. días. Sí, yo me presento, Manuel Elwin. Yo trabajo en distribución, en recursos humanos. Soy business partner, o como se conoce en el mercado, un poco generalista de recursos humanos, la cara visible de recursos humanos hacia los negocios, ¿ya? Así que para mí es súper interesante este tema, porque constantemente estamos viendo temas relacionados con los trabajadores, y que obviamente a veces uno no tiene el conocimiento específico. Así que se agradece esta charla. ¿En la construcción me decías que trabajas tú? No, disculpa, en Enel Chile, en Enel Distribución. En el distribución, perfecto. Sí. Yo también tengo, ahí te voy a contar más o menos una relación que tengo con Enel, también cercana. Sí. Vale. ¿Alguien más que quiera contarnos? Hola, Hola. Javiera por acá. Bueno, yo soy experta en prevención de riesgos. Actualmente estoy asesorando a una empresa de eSign, que es de firmas electrónicas. Si bien es una empresa que no registra mucha tasa de accidentabilidad, sí las enfermedades profesionales, y la verdad es que en lo que he trabajado me gusta mucho todo lo que tenga que ver con higiene ocupacional, así que espero que también acá puedas también abrir en ese tema, que no sé si es tan hablado como los accidentes profesionales. Súper. Bueno, ahí desde ya pedirte también, como yo veo la parte más legal y tú eres más experta como en la parte técnica, ¿no es cierto?, de prevención de riesgos, que puedas como ir ahí comentando Súper, sí. mientras vamos conversando, porque va a enriquecer mucho la presentación que podamos hacer ahora. Genial, súper. Bueno, vamos a iniciar la presentación entonces. Se ve bien. Espérenme. Ya. Entonces, tenemos acá, nos convoca Proforma y la Capacita USEN de la Universidad Central, que nos convoca en este importante tema que, tal como señalábamos y tal como señalaba Carolina recién, es muy importante, más que de hoy en día no es tanto los accidentes, sino como la higiene, ¿no es cierto?,
el tema de la pandemia que estamos viviendo, que vamos a tocar ese tema también. Bueno, ahí están. Cualquier duda que salga de este curso, de este tema en particular, o cualquier tema que ustedes requieran, no, me pueden contactar ahí con el correo que ahí expuse. Primero vamos a abarcar como la responsabilidad que le cae al empleador por cada uno de sus trabajadores propios también, pero también la responsabilidad que le cabe con los trabajadores externos, contratistas o subcontratistas con que trabaje, tal como señalaba Manuel. Me consta que en Enel hay muchos contratistas, ¿no es cierto? Uno ve en la calle también ahí, especialmente en distribución, ¿no es cierto?, donde se ve que se apoya mucho en este tipo de trabajadores. Entonces es muy importante poder saber qué responsabilidad les cabe por eso también, ¿ya? Tal como les decía y tal como señalaban ahí en el chat, pueden levantar la mano ahí cualquier pregunta o comentario que quieran hacer durante esta presentación, porque como les dije, la idea es que vayamos retroalimentándonos con la experiencia que tienen ustedes también, y llevarlo a lo práctico, tal como dijo Washington en un principio. Y finalmente también vamos a ver las otras aristas de responsabilidad no laboral, extralaboral que puede haber, que también es la responsabilidad civil o penal. Y primero, bueno, vamos a partir con normas que pueden ser muy básicas, pero que siempre es importante como tenerlas muy al dedillo, ¿no es cierto? Porque muchas veces se confunden cuando un trabajador propio con contrato de trabajo, o cuando se debiese aplicar un contrato a honorario, o cuando es un externo que es transitorio. Están las EST, ¿no es cierto?, de las empresas de servicios transitorios, pero también están los contratistas propiamente tal. Y el artículo 7, el que determina cuando hay un contrato de trabajo con un trabajador propio, ¿ya? Y en esta dinámica se trata de una convención, que es una relación laboral, que ni siquiera es necesario que se firme un documento para que exista una relación laboral, sino que depende de ciertas circunstancias que suceden en la práctica, que es una relación que se da entre un trabajador que presta servicios personales bajo subordinación y dependencia a un empleador, que, como decía, la subordinación y dependencia quiere decir básicamente en que el empleador va a determinar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde este trabajador va a prestar su servicio. Y por último respondemos al cuánto, ¿no es cierto?, que es por lo que el trabajador va a recibir, ¿no es cierto?, una remuneración, ¿ya? Entonces, esta relación se basa en preguntas, ¿no es cierto?, que la mayoría, el empleador va a determinar cómo debe trabajar este trabajador, ¿no es cierto? Y ahí nace la responsabilidad que le cabe por el tema de seguridad y la salud, porque dado que el empleador tiene que dar las indicaciones, ¿no es cierto?, de trabajo, el trabajador en definitiva no se manda solo, ¿no es cierto?, es que le cabe una responsabilidad al empleador, porque él le tiene que decir de cuál es la forma sana y segura de prestar ese trabajo. Y dentro de esta subordinación y dependencia que se llama, está esta facultad que tiene el empleador, ¿no es cierto?, de decirle cómo tiene que hacer el trabajo, y esa responsabilidad que le cabe, nace este deber general de seguridad, que es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece como el principio. Esta norma es súper fundamental en esta institución de la seguridad y salud en el trabajo, porque determina cuál es la responsabilidad que le cabe al empleador, ¿ya? Y de esta forma
tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente, o sea, que sea eficaz, que tenga resultados, que sea producente, ¿no es cierto? Y no quedarse solamente en exponer, ¿no es cierto?, en un reglamento interno los riesgos, etcétera, sino que tiene que ser medidas activas y efectivas. Y es tan importante porque protege la vida y la salud de los trabajadores. Y en primer lugar, tiene que informar de los posibles riesgos, ¿no es cierto?, que es lo que se llama el deber de obligación de informar, o la ODI, ¿no es cierto?, donde tiene que, antes de empezar a trabajar, informarle cuáles son los riesgos desde ya. Y esto, en segundo lugar, tiene que tener una red de apoyo, que es la mutual, ¿no es cierto?, la mutual que ustedes estén afiliados, para que pueda acceder en caso de un accidente o de una enfermedad laboral, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica, ¿ya? Y obviamente todo lo preventivo, ¿no es cierto?, que nace de la prevención de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con que cuenta el empleador para poder cumplir con este deber de obligación, ¿no es cierto?, de informar, ¿no es cierto?, pero también este deber general de proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador y de los trabajadores? Y primero está la ley, ¿no es cierto?, importantísima, la ley 16.744, que consagra, ¿no es cierto?, un seguro social contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que estará a cargo y lo administrará las distintas mutuales, ¿no es cierto?, que son del mundo privado, que son la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, la H, el IST, y también está el ISL, que es como la mutual pública, se podría decir, ¿ya? Por otro lado está el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que debe existir en toda empresa o toda faena que tenga más de 25 trabajadores. Y tal como señalé anteriormente, está esta obligación de informar. Ya vimos en la lámina anterior que existe una obligación de informar los riesgos, ¿no es cierto?, de este trabajo, y eso en contraposición para el trabajador es un derecho a saber, ¿ya? El DAS, D-A-S. Y esto está plasmado en este decreto, ¿ya?, que es del año 69, ¿no es cierto?, que nació junto a esta ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, que detalla y plasma, ¿no es cierto?, cómo se tiene que cumplir con esta obligación de informar y con este derecho a saber del trabajador, ¿ya? Y lo más importante, acá puse construcción porque generalmente es como el ámbito que más se da o mayor riesgo existe con la minería, etcétera, pero acá lo más importante es la supervisión diaria, ¿no es cierto?, que está a cargo, ¿no es cierto?, de importantes profesionales como los prevencionistas de riesgo, que deben cumplir, ¿no es cierto?, informando cada día. Existen estas charlas diarias, ¿no es cierto?, de 5 minutos de repente, pero que informan de los riesgos que van a tener hoy día en su trabajo y de las medidas que deben tomar para evitarlo, y de los elementos de protección de seguridad que también son necesarios que ellos ocupen, ¿ya? Y la supervisión diaria, o sea, como que muchos juicios laborales que nacen después de un accidente o de una enfermedad, se le exige por parte de los tribunales, de los jueces y juezas, de que tengan una
una supervisión también, o sea, que estén encima de cierta forma de los trabajadores, ¿no es cierto? Una supervisión inmediata y directa, ¿ya? Que no se desentiendan y los dejen trabajar libre durante el día, sino que también ellos se preocupen de si están cumpliendo con estas medidas, y también, muy importante, que si entendieron estas medidas, ¿ya? Por eso muchas veces se hacen pequeñas evaluaciones, test rápido, ¿no es cierto?, para ver si entendieron las medidas de seguridad que se les informó, ¿ya? De cuando se les informó con esta ODI. Y tal como les decía, este decreto, el artículo 21, señala que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Y los riesgos va a depender finalmente de cada actividad, ¿ya? Especialmente de informar de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de la fórmula, sinónimo, aspecto y olor, sobre los límites de exposición permisible de esos productos, acerca en general de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar estos riesgos. Toda actividad entraña riesgos, ¿no es cierto?, en la vida diaria, ¿no es cierto?, desde que uno sale a la calle, y por lo tanto el trabajo obviamente es parte de ese riesgo a que nos vemos envueltos día a día, y por lo tanto es muy importante que el empleador conozca en profundidad la calidad de ese trabajo, ¿no es cierto?, y la naturaleza de ese trabajo, para poder darle a entender y hacerle saber al trabajador a qué se va a exponer y cuáles son las medidas preventivas que se van a tomar y que está obligado a cumplir. Y si no cumple, es un incumplimiento grave que podría dar lugar incluso a un despido sin lugar a indemnización. Otra herramienta importantísima es el reglamento interno de higiene y seguridad, en este caso, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, se tiene que informar desde ya, porque el trabajador es lo primero que recibe cuando entra a trabajar, ¿no es cierto?, cuáles son las obligaciones y prohibiciones en materia de seguridad, e informando también inmediatamente de cuáles son los riesgos que entrañan esta actividad laboral, ¿ya? Y por ejemplo, yo tengo una relación con un sindicato de una empresa de transporte de pasajeros, donde es muy importante la regulación especialmente de los conductores, ¿no es cierto?, de los tripulantes que vayan en los buses, que se puedan hacer test de alcohol y droga, ¿ya? Y eso ha sido muy complejo, porque primero, hoy en día, por temas de higiene, ¿no es cierto?, porque hay métodos de test de alcohol y drogas que son, ¿no es cierto?, soplando, ¿no es cierto?, un tubito, hay otros que son como un cono. Entonces, por temas de higiene, ¿no es cierto?, y de contagio, ¿no es cierto?, de coronavirus, se tiene que adaptar a eso. Y importantísimo hoy en día es que los test, ¿no es cierto?, todo tipo de test que se hagan, sean primero justificados, ¿ya? Porque, por ejemplo, en esta empresa se le hace a todos los conductores antes de que empiecen a manejar el bus, pero a los mecánicos, por ejemplo, que son los que están detrás de estos buses, se le hace en forma aleatoria, ¿ya? Entonces, lo importante es que estos test se hagan en forma aleatoria, ¿ya? O sea, hay que tener algún sistema en que
se va a determinar al azar a quienes se les va a practicar este test, o se le hace a todos, porque lo importante es que sea impersonal, ¿ya? Porque si se le hace a todos, les cabe a todos y no hay ninguna discriminación, ¿no es cierto?, de que uno diga, no, le vamos a hacer siempre a este señor porque tiene fama no sé, que es bueno para tomar. No, eso no puede suceder, ¿no es cierto?, sino que tiene que ser no por tincada, ¿no es cierto?, de la persona que está a cargo, sino que por un sistema que garantice esa impersonalidad y que sea también en forma poco invasiva, ¿no es cierto?, de que no sé, pues no sea frente a todos los clientes o frente a todos los demás trabajadores. Se debe resguardar como esa intimidad también, ¿ya? Y por lo tanto existen muchos sistemas ahí como para garantizar esa aleatoriedad, ¿no es cierto?, de que, no sé, pues ellos van pasando como por una entrada, ¿no es cierto?, y se va prendiendo una luz verde o roja, y no sé, pues si se prende la verde, se tiene que hacer el test y aleatoriamente se va prendiendo. Esa es una forma que se puede garantizar, ¿ya? Pero es Disculpa, un ¿puedo hacer tema, una consulta? dígame. En el caso, ya, ejemplo, yo pongo en mi reglamento interno el tema de la regulación del control de alcohol y drogas, y también lo pongo en el tema de las prohibiciones de que el trabajador no puede entrar con ebrio a trabajar o drogado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo no pongo en mi reglamento interno el tema de los exámenes ocupacionales con respecto al tema de alcohol y drogas? Yo puedo llegar y hacerlo, el trabajador se puede rehusar a hacerse este test. Sí, la Dirección del Trabajo establece que como es una medida de control, ¿no es cierto?, por parte del empleador al trabajador, tiene que estar reglamentado, ¿ya? Ya, perfecto. Y por lo tanto, si se da alguna situación puntual en que, no sé, pues está evidentemente y se está exponiendo a su inseguridad, ¿no es cierto?, de él y de los demás, se podría recurrir a la mutual, por ejemplo, no Ya. sé, a esa red de apoyo, pero si no existe, si no está regulado en el reglamento interno, no se puede realizar porque es una medida de control, y toda medida de control que se haga sobre los trabajadores tiene que estar reglamentado para saber a qué atenerse y cuál va a ser como el procedimiento para esto, ¿ya? Ya, entiendo. Así Y en una también, política, ¿sí? ¿también puede ir en una política sin que esté explícito en el reglamento interno, o tiene que estar dentro del reglamento interno? Como una política, De alcohol y drogas, ya, o sea, como como interna de la organización. como interna, claro, así como en su regulación interna, en el intranet, así podríamos decir, ¿no es cierto? Eso no basta, sino que tiene Ah, que ok. ocupar estas herramientas que entrega la ley, porque finalmente como que el legislador acá del Código del Trabajo le dice, usted, empleador, tiene muchas facultades, ¿ya? Y usted tiene una potestad de mando, que se llama, ¿ya? Donde puede determinar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde este trabajador puede prestar su servicio, y por lo tanto, esta importante facultad y potestad que usted tiene, la tiene que realizar de buena manera, y tiene distintas herramientas para hacerlo. Y una de estas herramientas es el reglamento de higiene y seguridad, en este caso, que debe regular cuál es el procedimiento para todas estas medidas de control que va a hacer para cumplir con este deber de seguridad. Ok, entiendo. Muchas gracias. Y asimismo, por ejemplo, con otras medidas que existen con las cámaras, ¿ya? Ese es otro tema muy importante, porque, porque eso también es una medida que puede ser invasiva, ¿no es cierto?
y no sé, yo he visto trabajadores así con una cámara que está encima de ellos y que incluso está filmando su pantalla de computador. Entonces, eso también lo ha tomado la Dirección del Trabajo y ha dicho que toda la regulación de las cámaras de seguridad, que también tiene un fin de seguridad, ¿no es cierto? Que, no sé, pues de cómo están transitando los trabajadores, de trabajo en altura, etcétera, pero también un tema de seguridad interna, o sea, de la entrada, ¿no es cierto?, de evitar robos, ¿no es cierto? Pero todas estas cámaras tienen que ser utilizadas como en panorámica, ¿ya? O sea, como que den una visión general, y puede que toque que esté filmando de cómo trabajan los empleados, ¿no es cierto? Pero eso es como un efecto colateral que tiene que ser como evitado, ¿no es cierto?, en lo posible, pero también tiene que estar regulado el uso de las cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, en la empresa, donde se va a decir que, no sé, pues, se va a usar con confidencialidad, con solo fines de seguridad, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, ese también es un tema muy importante y que se relaciona con los derechos fundamentales de los trabajadores. Luego de este artículo 184 tan importante, que es la base de todo lo que vamos a ver, está un nuevo artículo que viene a continuación, que es el artículo 184 bis, ¿ya? No sé si ustedes, especialmente los que trabajan en recursos humanos, deben tener su código del trabajo, si pueden seguirlo ahí, pero este artículo señala también qué pasa cuando hay un riesgo grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? Y establece que cuando el riesgo es cotidiano, ¿no es cierto? Pero hay, no sé, pues si hay un incendio, por ejemplo, o hay, no sé, pues, una condición climática de lluvia o de viento que para trabajadores que están en la altura, que pueda ser peligroso, lo que tiene que hacer el empleador es informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como de las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. También tiene que tomar las medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, ¿ya? O sea, primero, ver si el riesgo es eliminable o atenuable, y si no se puede hacer, plan B, dice la letra B, se tiene que suspender la faena, ¿ya? Entonces, no sé, si hay trabajadores en altura, ¿no es cierto?, y empieza una ventolera que no se puede, fuera de lo habitual, ¿no es cierto?, y por mucho que estén con arnés y cosas, yendo ahora, no sé, pues, al tema de la distribución de electricidad, ese riesgo, ¿no es cierto?, trabajando con cables de electricidad y todo, es muy grande, o si están en altura en una construcción, el riesgo de caída también es muy grande. Si no se puede atenuar eso, se tiene que entonces suspender esa faena hasta que pase ese riesgo del viento en este caso, ¿ya? O que hay un incendio, ¿no es cierto?, de una casa vecina, hay un incendio, algo así, o en el barrio, y le está llegando humo, eso también, no sé, pues, afecta la respiración, afecta la vista. Entonces todo eso son riesgos como que van apareciendo, ¿no es cierto?, en el día a día, y que deben saber muy bien cómo reaccionar ante esos riesgos graves que van apareciendo, ¿ya? Entonces, si no se puede eliminar o atenuar, se suspende la faena y se evacúa a los trabajadores, ¿ya? Y esto es muy importante, y que nació a raíz de el accidente en la mina San José, ¿ya? Que después vamos a entrar en eso, pero no sé si ustedes se acuerdan del caso de los mineros, que los mineros que, gracias a Dios, no hubo ninguna muerte, más allá del daño psicológico de por vida quizás que tuvieron,
no hubo ningún daño como físico, ¿no es cierto? Y ellos dijeron que ellos preveían de que algo estaba pasando en la mina, ¿ya? Y que estaba crujiendo, y con el conocimiento de ellos, que eran mineros de siempre, que eran piquineros, etc., advirtieron al empleador de que algo pasaba y finalmente pasó, ¿no es cierto? Entonces ellos advirtieron, pero el empleador le dijo, no, sigan trabajando nomás, y ocupó esta potestad de mando que hablábamos, ¿no es cierto?, que se tiene que usar responsablemente y con todas estas herramientas que estamos viendo. Y pasó lo que pasó, ¿no es cierto?, y en base a esa experiencia nació este siguiente párrafo de este artículo. Dice, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Y ahí señala todo el procedimiento, ¿no es cierto?, de que cómo debe avisarlo, etc., ¿ya? Y ustedes saben también que en caso de un accidente grave o de muerte, ¿no es cierto?, ahí también se suspende inmediatamente la faena, ¿no es cierto?, y se debe, ¿no es cierto?, avisar a la mutual, se debe hacer la declaración, ¿no es cierto?, avisar a la Dirección del Trabajo, a la Seremi, porque ellos van a ir a fiscalizar y van a retomar, van a declarar la reapertura una vez que ellos hagan todo ese trabajo, ¿ya? Entonces ahí está como el autocierre de la faena, ¿ya? O sea, como que en caso de accidente grave o de muerte se tiene que detener inmediatamente toda la obra, ¿ya? Y acá, bueno, se abre un tema súper contingente, pero que por el tiempo no podemos detenernos más, pero salió una nueva ley del retorno seguro en este contexto de coronavirus, ¿ya? Y se establece varias cosas en esta ley. En primer lugar está el tema del teletrabajo, que se puede exigir el teletrabajo por parte del trabajador, y solamente si él quiere, en caso de que tenga una enfermedad de base, en caso de que tenga más de 60 años, o en caso de que sea necesario por razones de cuidado de menores de edad o de tercera edad, ¿ya? Hoy en día no se da tanto el tema de cuidado porque los colegios ya están, ¿no es cierto?, con reaperturas, pero muchos están como con sistemas híbridos de clase, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede exigir el teletrabajo por parte del trabajador si es que así lo quiere. Y de no ser posible el teletrabajo, se puede volver al trabajo presencial, pero se tiene que evitar cualquier contacto con personas externas a la empresa, o sea, con clientes, con personal externo, ¿no es cierto? Cosa de poder proteger su salud, en este caso que está en estos casos más importantes, ¿ya? En segundo lugar, esta ley establece un seguro obligatorio que ustedes deben ya haber aplicado, que se aplicó a mediados de año, alrededor del mes de julio, se estableció que todos los trabajadores que tienen trabajo presencial deben tener un seguro obligatorio por COVID-19, ¿ya? Y ahí se estableció, y de hecho se tarificó, ¿no es cierto? Se puso un costo máximo, etcétera, ¿ya? Y eso yo estoy seguro de que ustedes ya están en conocimiento de eso. Y lo tercero, y más importante para lo que estamos hablando, es el retorno seguro
que debe hacerse según un protocolo, ¿ya? Un protocolo que debe proponer la mutual, y si ustedes se meten a la página de cualquier mutual, van a encontrar como el modelo que ellos proponen para su afiliado, ¿no es cierto? Y las empresas deben regirse por ese protocolo, ¿ya? De hecho, se da la posibilidad de que el afiliado, que el empleador pueda reclamar de este protocolo que no cumple, ¿no es cierto?, con las medidas legales o que pide cosas que no establece la ley, y resuelve ahí la autoridad. Entonces, este protocolo tiene que considerar muchos variables y factores que son el testeo, las medidas de higiene, el uso de mascarilla, el contar con lavado de manos, la distancia entre los distintos trabajadores, los aforos, y también el protocolo en caso de contagio, ¿ya? ¿Qué se va a hacer en ese tipo de casos? Y también incluso se habla de poder cambiar las jornadas laborales, cosa de evitar que los trabajadores anden en transporte público en horario peak, ¿no es cierto?, en horarios más masivos, ¿ya? Y hemos visto, por lo menos acá en Santiago, que ahora los tacos son todo el día, porque como que los horarios ya no son así como, no sé, pues, entre 8 y 6 o 9 y 7, como que quedaban en esa hora como se armaban los tacos, sino que ahora se ve mucho más auto también, porque mucha gente está optando o evitando el transporte público, ¿no es cierto? Hemos visto ahí, se han disparado la venta de autos también, pero finalmente también se han establecido turnos, ¿ya? Turnos de que grupos de trabajo se vayan turnando, no sé, pues, cada 7 días o cada 14 días, se vayan turnando los grupos de trabajo en forma presencial o después a distancia, cosa de que si hay un contagio no sea todo el grupo de trabajo contacto estrecho, sino que solamente ese grupo en particular. Y ahí se van turnando, alternando, ¿no es cierto?, el trabajo presencial o a distancia, ¿ya? Muchos de ustedes trabajan, ¿no es cierto?, con contratistas o subcontratistas, y vamos a revisar cuál es la responsabilidad que les cabe con estos trabajadores, porque es muy importante delimitar, ¿no es cierto?, la responsabilidad que les caben a cada uno de ustedes por sus trabajadores propios que acabamos de ver, ¿no es cierto?, pero también con los trabajadores contratistas que ustedes reciben en su lugar de trabajo o les ayudan, ¿no es cierto?, en las distintas faenas que ustedes deben realizar en otros lados también, ¿ya? Disculpa que ponga ejemplos a Enel Distribución, pero uno ve, ¿no es cierto?, la poda que se hace en las calles, en la reparación, ¿no es cierto?, del cableado, o la mantención de eso, ve a muchos trabajadores contratistas, ¿no es cierto?, y esos son los que de cierta forma también están expuestos como un riesgo mayor. Entonces, acá puse como el efecto dominó también, porque la empresa principal, que es el dueño, entre comillas, de esta obra o faena, ¿no es cierto?, es la mayor responsable, ¿no es cierto?, y que le cabe una responsabilidad mayor y que se tiene que preocupar de todas las medidas que se tomen en forma secuencial, ¿no es cierto?, hacia abajo en toda esta línea de producción o de servicio. Y esta empresa principal entonces es la dueña, entre comillas, porque puede ser, no sé, porque tenga un terreno arrendado, no es como tan riguroso, sino que es la persona que está a cargo, ¿no es cierto?, de esta obra, empresa o faena, ya cualquier actividad.
Y esta empresa principal llega a un acuerdo civil o comercial, ¿no es cierto?, con una empresa contratista para que le preste ciertos servicios en esta obra, empresa o faena por su cuenta y riesgo. ¿Qué quiere decir por su cuenta y riesgo? De que la empresa contratista va a poner a sus propios trabajadores, le va a pagar a sus propios trabajadores para que ellos presten este servicio en la empresa principal, ¿ya? Y hoy en día, la ley de subcontratación permite que las empresas subcontraten su giro principal, ¿ya? O sea, no hay ningún problema de que uno subcontrate no solo las labores más anexas, ¿no es cierto?, de aseo, de seguridad o de cocina, ¿no es cierto?, sino que también puede subcontratar los servicios principales, que es el giro principal que hace la empresa, ¿ya? Y eso es un problema porque se supone que la empresa principal no debe tener ninguna relación con estos trabajadores contratistas, sino que, y a la empresa principal obviamente le va a interesar de que se sigan las directrices de cómo ellos han hecho la pega tradicionalmente, ¿ya? Entonces ahí se da como una delgada línea donde estos trabajadores dependientes de la empresa contratista, ¿no es cierto?, que son los trabajadores contratistas, son los que finalmente no deben tener una relación directa con la empresa principal, sino que solamente le responden a la empresa contratista, ¿ya? Y por eso la empresa contratista tiene que tener un supervisor, ¿no es cierto?, que va a ser el que se va a entender con la empresa principal como el nexo, pero este nexo, este supervisor, esta jefatura va a ser el que va a entenderse con sus propios trabajadores contratistas, dependientes, ¿ya? Y estos son finalmente quienes desarrollan los servicios, ejecutan las obras contratadas en forma continua en esta obra, empresa o faena. ¿Qué pasa finalmente cuando esta empresa contratista puede seguir indefinidamente hacia abajo, ¿ya? Esta cadena, ¿no es cierto?, puede seguir que la empresa contratista, no sé, pues le encomendaron una importante labor, pero esta empresa contratista también acordaron de que a su vez puede subcontratar, ¿ya? Entonces así sucesivamente se sigue la línea hacia abajo, donde puede haber ya no un contratista, sino que un subcontratista, ¿ya? Que este subcontratista no acordó nada con la empresa principal que está acá arriba, sino que fue contratado directamente por esta empresa contratista. Y así sucesivamente puede seguir la cadena hacia abajo. Entonces tenemos a todos estos actores laborales en la subcontratación, ¿no es cierto?, donde se le llama empresa mandante a el que tiene la relación directa con el que viene abajo en la línea de esta relación, ¿ya? Porque podemos ver acá entre, por ejemplo, la empresa principal y la empresa contratista, hay un acuerdo directo, pero entre la empresa principal y la empresa subcontratista hay una relación más indirecta, ¿no es cierto? Porque la empresa subcontratista no llegó ahí porque se entendió con la empresa principal, sino que se entendió directamente con la empresa contratista. Entonces, se llama empresa mandante a la empresa que recibe o que manda, ¿no es cierto?, y recibe los servicios que acordó con esta empresa contratista o subcontratista. ¿Se entiende esto, no? Esto es bien importante porque va a determinar las responsabilidades que tiene cada uno en temas de seguridad y salud. ¿Se entiende bien?
Sí, súper bien. Sí, se entiende. Ya, seguimos. Entonces tenemos la empresa principal que se acuerda, que acordó con la empresa contratista, y esta empresa contratista a su vez, ¿no es cierto?, puede también llegar a un acuerdo con una empresa subcontratista y así sucesivamente, ¿ya? Y esta relación directa que tiene cada uno con el que viene debajo en la línea de producción se le va a llamar la empresa mandante, ¿ya? La que le manda a la que viene abajo un servicio en particular, ¿ya? Entonces, acá la empresa contratista, su empresa mandante va a ser la empresa principal, pero esta empresa contratista, por ejemplo, a su vez va a ser la empresa mandante de la empresa subcontratista, ¿ya? Porque existe una relación directa. ¿Qué pasa ahora cuando, lo que dijimos en un principio, cuando la empresa principal toma contacto y relación directa con los trabajadores contratistas? Estos se van a transformar, dice la ley, en el empleador directo, ¿ya? Si se determina esa relación laboral directa, la ley establece que va a ser el responsable directo de estos trabajadores contratistas o subcontratistas, quienes van a pasar ahora a ser sus propios trabajadores, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, porque no porque haya trabajadores contratistas o subcontratistas, la empresa principal puede empezar a manduquear ahí a todo trabajador que se encuentre ahí, sino que debe relacionarse directamente con sus propios trabajadores, y si quiere dar una indicación de cómo los trabajadores contratistas o subcontratistas deben hacer su trabajo, no puede ir y hablar directamente con ellos y darle indicaciones del qué, el cómo, el cuándo y el dónde hacer su trabajo, sino que debe ir al nexo, al supervisor o a la jefatura que se determinó, donde esa persona a su vez va a tener que tomar las medidas correspondientes, ¿ya? Pero no puede haber una relación laboral directamente con estos trabajadores contratistas o subcontratistas, sino que es una relación indirecta, ¿ya? Y esto es una causa de simulación de que puede llegar a esta multa por cada uno de los trabajadores, ¿no es cierto?, involucrados. Ya esto ahora es más de lo que había calculado en ese momento, pero para que se hagan una idea de cuánto serían esas 100 UTM. ¿Y cuáles son la responsabilidad que tiene la empresa principal por los trabajadores contratistas? Y en primer lugar, establece la ley que es responsable por las obligaciones laborales y previsionales de dar, ¿ya? Ese dar es sinónimo de pago, finalmente, ¿ya? Entonces, tal como si ustedes han tenido experiencia con contratistas, ustedes o han sido contratistas alguna vez, ¿no es cierto? Se les pide mensualmente para cada pago, antes del pago de cada factura, ¿no es cierto?, se les pide que ustedes acrediten que pagaron todos los sueldos, ¿no es cierto?, que pagaron todas las cotizaciones, y que en caso de que terminó alguna relación, cumplieron pagando todo lo que corresponde en ese finiquito. Toda esa indemnización. Eso, si se acredita a través de la Dirección del Trabajo, está este formulario, ¿no es cierto?, F30-1, ¿no es cierto?, que se usa mucho, pero también hay certificadoras que hacen este trabajo, pero finalmente de cualquier forma se puede acreditar de que la empresa principal se preocupó de revisar de que
las empresas hayan cumplido con esto, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer si no se cumple con eso? Se puede retener el pago, ¿ya? Y quizás ustedes lo han hecho activa o pasivamente, han retenido algún pago porque no han acreditado que han pagado todos los sueldos, han pagado las cotizaciones. Entonces, si sigue sin cumplir eso, la empresa principal debe agarrar ese pago que tenía reservado para el pago de la factura, ¿no es cierto? Y poder pagar el sueldo o las cotizaciones que corresponda directamente, ¿ya? Y de esa forma, la responsabilidad solidaria que se llama, que tendría esta empresa principal, pasa a ser subsidiaria, ¿ya? Subsidiario quiere decir de que es una responsabilidad menor, porque va a ser solamente responsable en forma secundaria, ¿ya? Si el trabajador contratista no puede hacer cumplir sus deudas laborales, ¿no es cierto?, o previsionales con su propio empleador, tiene que agotar esa instancia, y ahí en segundo lugar podría ir a la empresa principal. Pero si la empresa no hizo todo este proceso de ejercer su derecho de información, ¿no es cierto?, y de retención o de pago por subrogación, como se dice, va a tener que responder solidariamente. O sea, ahí el trabajador va a poder ir a exigirle a la empresa principal que cumpla con sus pagos laborales y previsionales. Pero vamos a lo que nos convoca, porque en segundo lugar la ley de subcontratación establece para las empresas principales y mandantes obligaciones de hacer y no hacer, que finalmente son obligaciones de higiene y seguridad. ¿Y en qué consisten estas obligaciones? Según el artículo 600 bis de la ley 16.744 que ya vimos, la empresa mandante, recuerden quién es la empresa mandante. La empresa mandante puede ser la empresa principal, pero también puede ser la empresa contratista respecto a la empresa subcontratista con que se entendió y contrató. Esta empresa mandante, que tiene una relación directa, ¿no es cierto?, con el eslabón que viene más abajo, debe vigilar el cumplimiento por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de toda la normativa relativa a higiene y seguridad, cuando éstas ejecuten obras, faenas o presten servicios propios de su giro, ¿ya? Esto es muy importante y lo destaqué porque habla de cuando estos contratistas o subcontratistas presten servicios propios de su giro. Finalmente, si es una empresa de construcción, por ejemplo, no necesariamente tiene que preocuparse de la empresa de aseo, por ejemplo, ¿ya? O de la empresa de seguridad, de los guardias, porque no es su giro, no es su expertise, ¿no es cierto? Entonces no se le entrega esta responsabilidad, no se le endosa esta responsabilidad, porque finalmente no tiene un conocimiento de esas otras actividades. Entonces, solamente debe vigilar cuando son actividades propias de su giro, ¿ya? Y tal como señalé anteriormente, el propio giro se puede subcontratar, ¿ya? Ese también ha sido un tema como muy criticado, porque finalmente se da una relación laboral en la práctica que significa que hay como trabajadores de segunda clase, ¿no es cierto?, contratistas, que tienen un sueldo menor cuando están trabajando al lado de un trabajador de esa empresa principal y hacen la misma pega, pero tienen distintos sueldos, tratamiento, etc. Entonces, tienen un trato distinto, y eso es lo que se ha evaluado, incluso de que se pueda subcontratar solamente servicios fuera del giro, ¿ya?
Y según el artículo 4 del reglamento que desarrolla esta norma, dice que define qué es el giro propio, ¿ya? Y dice que es todo proyecto, trabajo, actividad destinado a que dicha empresa desarrolle sus operaciones o negocios y cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos al régimen de subcontratación, ¿ya? Entonces, sus operaciones o negocios, ¿ya? Esa es como la definición del giro principal, y obviamente va a estar determinado por el giro que tienen declarado ante impuestos internos, etc. Y acá, cuando esta obra o faena agrupe a más de 50 trabajadores en general, ya sean contratistas, ya sean subcontratistas, ya sean trabajadores propios, cuando hay más de 50 trabajadores presentes, cualquiera sea su tipo de contratación, la empresa principal, ya no es la empresa mandante, sino que es la empresa principal que es la dueña, ¿no es cierto?, de este lugar, ¿no es cierto?, o de este servicio, ¿no es cierto? Y en este caso, la empresa principal debe implementar un sistema de gestión de la seguridad y de salud en el trabajo, ¿ya? Y esto es un sistema integral, ¿no es cierto?, que se define como el conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Entonces, establece un sistema, protocolos, normas y reglas y responsabilidades, ¿no es cierto?, de cómo se va a aplicar y prevenir los riesgos, ¿no es cierto?, a fin de cumplir con este deber de seguridad que vimos como una norma base en el artículo 184 del Código del Trabajo, donde el empleador tiene que proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Y este artículo, junto a otras normas, dice que este sistema se debe implementar a través de distintas herramientas. Tal como me preguntaron hace un rato, yo les contestaba de que esta potestad de mando, ¿no es cierto?, que es una gran facultad que tiene el empleador, tiene un deber, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad y tiene herramientas para poder ejercer esa potestad y esa responsabilidad, ¿ya? Y en este caso, tal como dije que antes era el reglamento interno para sus propios trabajadores, en este caso, este sistema de gestión tiene que plasmarse a través de un reglamento especial, ¿ya? Un reglamento especial que va dirigido a las empresas contratistas y subcontratistas, ¿ya? Recuerden que estos más de 50 trabajadores, que es el quórum mínimo, son contratistas, subcontratistas, cualquiera sea, hay 50 personas ahí. Y este reglamento, tal como les señalé, tiene que tener acciones de coordinación entre las empresas de las actividades preventivas y mecanismos para que la empresa mandante ahora verifique el cumplimiento y las sanciones y las responsabilidades aplicables. Otra norma dice que la empresa mandante, ahora volvimos, no la empresa principal, sino que la empresa mandante, que puede ser la empresa principal, la contratista, o incluso la subcontratista, si a su vez subcontrató con otra empresa, ¿no es cierto?, en el eslabón de más abajo, tiene que mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, sea cual sea su dependencia, ¿ya? Y el lugar de trabajo reúna a más de 25 trabajadores, tal como sucede en una empresa de más de 25 trabajadores, tiene que tener un comité paritario de higiene y seguridad propio, ¿ya? Para esa faena en particular, para ese lugar de trabajo en particular, ¿ya? Pero cuando, y lo mismo pasa en una empresa sola, ¿no es cierto?, cerrada,
cuando reúne a más de 100 trabajadores también tiene que existir un departamento de prevención de riesgos profesionales, ¿ya? Recuerden que esto es una aplicación de una norma general que se aplica a estas faenas cuando hay más de 25 trabajadores, sea cual sea su dependencia, si es contratista, si es subcontratista o si son trabajadores propios. Y este departamento es tan importante que es dirigido, ¿no es cierto?, justamente por un experto en prevención que también formará parte por derecho propio de los comités paritarios que hablamos que deben constituirse. Y que el departamento de prevención no reemplaza a los comités, sino que es adicional, ¿ya? O sea, están los comités y adicionalmente se crea este departamento de prevención que se le da una importante tarea. Y tanto el comité como el departamento se regirán por el Código del Trabajo y por otras normas especiales del reglamento. Hay un dictamen que determinó por parte de la Dirección del Trabajo que cuando en la empresa mandante exista un comité paritario ya de antes, o un departamento desde antes, estos pueden cumplir con las funciones de dichas instituciones en ese lugar de trabajo en particular, ¿ya? Porque acordémonos que esto se aplica a los lugares de trabajo, a una faena en particular, ¿ya? A un lugar físico en particular. Pero cuando ya existe un comité paritario que tiene competencia en ese lugar, o ya existe un departamento de prevención, no es necesario crear uno nuevo, sino que ellos mismos pueden ejercer esta labor con los contratistas y subcontratistas. Y este número, que depende, ¿no es cierto?, si hay solo comité o un departamento de prevención también, se entenderá que se cumple cuando se mantenga dicho número por más de 30 días corridos. Por último, de acuerdo al artículo 183E del Código del Trabajo, la empresa principal, recordemos la empresa principal es la que está en las cúspides, ¿no es cierto?, de este eslabón de producción. La empresa principal, que es la dueña de esta obra o faena, tiene que adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera su dependencia, ¿ya? Y esto, si les suena, ocupan los mismos términos que el artículo 184 que vimos con este deber general de seguridad y salud, ¿ya? Donde debe adoptar las medidas necesarias y proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, ya sean contratistas, subcontratistas y por supuesto sus trabajadores propios. Y por esto, tal como vimos hace un rato con este artículo 184 bis nuevo, en caso de accidente grave o fatal, el empleador debe informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud y autosuspender. Esa es la palabra que estaba buscando porque ese es el concepto legal que se utiliza, que debe autosuspender la faena, ¿ya? Es su responsabilidad que en ese momento se acabó el trabajo, cuando ocurra este accidente grave o fatal, ¿ya? Y tal como les decía, la reanudación de faena solo podrá afectarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias y se autoriza la reapertura. Y esto creo, no es porque lo haya hecho yo, pero lo encuentro muy útil porque finalmente condensa todo lo que hemos visto y es como un cuadro de resumen que ustedes van a poder guardar porque les va a llegar esta presentación. Si no les llegó ya,
donde se establece todo este régimen de responsabilidades mutuas, ¿ya? Donde tendemos a la empresa mandante y a la empresa principal que son responsables por estas obligaciones de pago, ¿no es cierto?, laborales y previsionales, pero lo importante es esta segunda mitad, ¿no es cierto?, derecha, donde se establecen responsabilidades para la empresa mandante. Recuerden que la empresa mandante depende de la relación que tenga con el eslabón de más abajo, ¿no es cierto? Y puede ser la empresa principal, contratista o subcontratista, puede ser mandante de otra, o sea, que le pidió a otra que realizara algún trabajo. Y la empresa principal, recordemos que es la que es dueña, ¿no es cierto?, de esta obra o faena, ¿no es cierto?, que pueden ser realizados en un lugar en particular, pero también pueden ser realizados en terreno, ¿ya? Y acá hablábamos justamente del trabajo que hacen en el distribución, que ellos, ¿no es cierto?, tienen un deber de mantener, ¿no es cierto?, y de podar los cableados eléctricos, etcétera. Y justamente eso no es como la clásica construcción de una obra que uno ve donde están todos condensados en un mismo lugar, sino que se puede dar como este trabajo en terreno también, ¿ya? Y bueno, esto es todo lo que vimos respecto a las distintas obligaciones que existen, para que ustedes vayan repasando y consultando cuando lo necesitan, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No, no por mi parte. No, está todo claro. ¿Algo que nos quieran comentar de su propia experiencia, antes que pasemos a ver casos más prácticos? Avanzamos entonces. Estos son casos que donde a las empresas principales se han hecho responsables por accidentes que han ocurrido a trabajadores contratistas o subcontratistas, ¿ya? Entonces, siempre muestro esta noticia porque, aunque es antigua, o el accidente fue antiguo, acá la Corte Suprema recoge justamente lo que hemos estado hablando, de que hubo una falta de medidas eficaces. Como que recuerdan mucho la eficacia, ¿ya? Porque acá no basta con exponer, ¿no es cierto?, una serie de riesgos y de medidas que se toman protocolarmente, sino que hay que tomar medidas eficaces, y eficaz quiere decir de que tenga un efecto y un resultado concreto, ¿ya? Y por eso nos sirve dar una charla, por ejemplo, de 5 minutos todos los días a los trabajadores, si los trabajadores no se aseguraron de que los trabajadores entendieron lo que se les explicó, ¿ya? Y acá se da una relación como media paternalista, porque uno dice, pucha, el trabajador, yo le pregunté si había entendido y dijo que no, pero acá como que hay que ser proactivo, ¿no es cierto?, en el sentido de que tener respaldo de ese conocimiento, ¿ya? Y por eso se hacen de repente pequeños como test, así cortitos, ¿no es cierto?, porque hay que ir a trabajar,
de si entendió lo que se le explicó del riesgo que tiene que hacer y de cómo tiene que hacer en forma segura y sana su trabajo, ¿ya? Y si el resultado de ese test da cuenta de que no entendió, se vuelve a hacer hasta que entienda, y si no cumple o no quiere entender, ¿no es cierto?, con estas medidas, se pueden tomar las medidas y se le da la potestad de mando al empleador para que tome las medidas que correspondan, ¿ya? Porque el empleador tiene todas las herramientas para poder tener en su empresa a trabajadores que cumplan con las medidas de seguridad y salud, ¿ya? No se le coarta de esa forma, sino que tiene, para ejercer esta potestad de mando, tiene todas las herramientas para poder hacerlas cumplir. Y si un trabajador no quiere cumplirlas, puede tomar todas las medidas también para ello. Incluso si no cumple con las obligaciones de seguridad y salud, puede también incluso terminar ese contrato. Entonces, tal como pueden ver acá, la jurisprudencia, como se dice, determinó y se fija especialmente si se tomaron medidas eficaces para resguardar la seguridad, ¿ya? Y en este caso hubo un accidente fatal donde un trabajador contratista, como se señala acá, cayó lamentablemente en esta cinta de transporte del mineral, en la minera, en el Teniente. Y eso le costó 170 millones a Codelco. Y tal como se señala acá, la empresa empleadora no acreditó el haber dado cumplimiento al deber de seguridad. ¿Se acuerdan del deber de seguridad? Este artículo 184 que señala que se tienen que tomar medidas eficaces para proteger la vida y salud de los trabajadores. Y ahí también lo que yo le destacaba. Segundo lugar, y esta noticia la recojo porque es un accidente de trayecto, ¿ya? Donde un minibús que trasladaba contratistas de la minera Saldívar volcó y finalmente murieron 7 trabajadores y hubieron 14 heridos, donde va a ver cómo terminó este caso en cuanto qué responsabilidad le cae también como, por este accidente de trayecto, donde se debe preocupar también de las medidas de transporte que se tomen, porque, a ver, ¿cuál es la línea que hay que determinar acá? Porque el empleador no se puede hacer cargo de la seguridad que tome el trabajador desde que salga de su casa, ¿ya? Si bien es un accidente de trayecto lo que ocurra camino al trabajo, ¿no es cierto? Y lo va a cubrir la mutual y se va a considerar como tal, no necesariamente por ser un accidente laboral o una enfermedad laboral va a ser responsable el empleador, ¿ya? En general, lo más fácil es que desde el momento en que marca su asistencia el trabajador, ahí empieza la responsabilidad del empleador. Pero también, y pasó, ¿no es cierto?, ahora recién el 18 de octubre, que el empleador también tiene que preocuparse del entorno del trabajo, ¿ya? Y muchos sindicatos y trabajadores me preguntaban si existe algo legal como para poder salir, por ejemplo, antes del 18 de octubre pasado, por ejemplo, que
que hubo, ¿no es cierto?, que era peligroso andar por las calles, ¿no es cierto?, en algunos sectores, y ahí yo les contestaba que por este deber general de seguridad, sí, porque, y viendo el caso a caso también, porque es distinto trabajar, ¿no es cierto?, cerca de Plaza Italia, por ejemplo, o cerca de alguna plaza importante en cualquier parte de Chile o cualquier ciudad importante, eh, que trabajar, ¿no es cierto?, en Las Condes, ¿no es cierto?, o en otro sector rural, quizás que no hubo mayor problema, ¿ya? Entonces, este deber general de seguridad hay que tomarlo con mucha seriedad, pero es una norma general que hay que plasmar en lo específico, en la práctica, y por eso ustedes, la pregunta que tienen que hacerse cotidianamente es: ¿estoy tomando las medidas eficaces para proteger la vida y salud del trabajador? Y eso les va a solucionar finalmente el criterio correcto, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que tomar en caso a caso, ¿ya? Y acá vemos casos más complejos, porque acá, no sé, acá el minibús, por ejemplo, ya no estaban en una micro, o en un avión, o en un bus, sino que ya estaban en un transporte privado, ¿no es cierto?, que disponía la empresa como para que llegaran a la minera. Pero también es necesario hacerse la pregunta de no solamente hacerse cargo en la interna de la empresa, sino que también del entorno, ¿no es cierto? Y también existen una ley que se hace cargo, y existe un protocolo para la salud psicosocial de los trabajadores, donde se debe hacer como un comité, ¿no es cierto?, y todo un tratamiento de verificar como la salud mental de los trabajadores también dentro de la empresa, ¿ya? Porque esto no es solamente algo físico, sino que también es algo psicológico, psiquiátrico, donde también ahí deben tomar medidas eficaces y tomar medidas preventivas. O sea, cualquier alerta o alarma de un problema de salud mental que pueda aquejar a algún trabajador o trabajadora, deben tomar medidas eficaces y deben tener una actitud proactiva, ¿ya? No dejarlo pasar como se ha hecho antiguamente y tradicionalmente. O no esconder el tema y tomar medidas, ¿no es cierto?, paliativas, sino que esto es prevenir un riesgo y tomar una medida activa y eficaz para evitar eso, ¿ya? Y no porque se converse con el trabajador y se le tranquilice, va a bastar eso, sino que hay que estudiar, y eso hace la Mutual cuando hay una denuncia de enfermedad profesional por salud mental, va a estudiar su lugar de trabajo, y la Mutual va a ir y va a ver su lugar de trabajo, tanto en sus condiciones de trabajo como su grupo de trabajo, va a ver su jefatura, ¿no es cierto?, su descripción de cargo, si hay alguna jefatura disfuncional, como se le dice, ¿no es cierto?, si está ejerciendo labores que no están acorde a su descripción de cargo, que sale en su contrato o en el reglamento interno. Recuerden que la descripción de cargos tiene que estar en toda empresa que tenga más de 200 trabajadores, ¿ya? Tiene que estar en el reglamento interno, y eso lo establece el artículo 154, donde todas las grandes empresas que tienen más de 200 trabajadores tienen que tener una descripción de cargo inserto en el reglamento interno, ¿ya? Entonces, es un tema integral esto, ¿ya? Y sobre todo en este tema
o contexto pandémico, hay que preocuparse también de lo que está viviendo el trabajador a distancia también, ¿ya? Y preocuparse de su salud mental y de cómo está viviendo esto con su entorno, partiendo obviamente, y la ley de teletrabajo establece medidas de seguridad que tienen que tener los elementos de seguridad ergonómicos, ¿no es cierto?, de tener una silla, de tener estas muñequeras, ¿no es cierto?, y que tenga un entorno tranquilo para trabajar, ¿ya? Y ahí preocuparse también de los labores de cuidado que tenga ese trabajador o trabajadora, de cómo puede lidiar, ¿no es cierto?, si tiene que cuidar a un niño o a un viejo, de cómo se relaciona en definitiva con su entorno familiar, con su entorno social, etc. ¿Ya? Y ahora están haciendo, para terminar, el trabajo híbrido, ¿no es cierto?, donde se van relacionando todas estas variables, ¿ya? El trabajo híbrido donde se mezcla el trabajo presencial con el teletrabajo. Y finalmente es un desafío para los áreas de seguridad y de salud, ya sea recursos humanos, ya sea de prevención de riesgos, de preocuparse de la complejidad que estamos viviendo, ¿ya? Estamos en tiempos turbulentos, tanto en salud como socialmente, y por lo tanto políticamente también, y todo esto nos va haciendo renacer, ¿no es cierto?, y plasmando este deber de seguridad, de preocuparnos de tomar medidas eficaces para ver cómo está la salud, y la salud en su integridad, ¿no es cierto?, mental, física, etcétera, ergonómica, y la seguridad, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Bueno, son preguntas, ¿no es cierto?, que quedan ahí, ejemplos de cómo tienen que responder finalmente usted al criterio por los cargos de responsabilidad que tienen, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo les propongo como pregunta inicial es, ¿estoy tomando las medidas eficaces? ¿Estoy tomando medidas eficaces? ¿Estoy siendo activo para proteger la vida y salud de mis trabajadores? Eso finalmente les va a responder muchas preguntas. Y acá, por ejemplo, antes de cambiar de tema, por ejemplo, no sé, acá la zona del accidente está ya muy cercano a la minera, ¿ya? Ya estaban llegando a la mina y se produjo este accidente, no fue como en la ciudad, cuando ellos estaban llegando en su propio auto, en su propio bus o en avión, ¿no es cierto? Sino que esto ya estaban llegando al lugar de trabajo. Para seguir avanzando, lo que acabamos de ver es la responsabilidad. Joaquín, disculpa, ¿te Sí, puedo hacer una dígame. consulta? Dígame. Mira, mi nombre es Alejandra, trabajo en remuneraciones de Entel Call Center, pero me quedo dando vuelta el tema del trabajo, del teletrabajo, porque hay trabajadores que yo recibo no conformidades, no sé, que me consultan sobre el inmobiliario, supongamos, si trabajan desde su casa, el empleador, si debe proporcionar el mobiliario, ya sea lo que tú me indicaste, lo de la que entrega la H, pero yo siempre lo derivo a prevención. Pero me gustaría saber si efectivamente el empleador tiene que hacerse cargo de eso, cómo se hace, debido al artículo que mencionaste, Sí, ahí me quedó la duda. existe una ley de teletrabajo que nació en forma express, ¿no es cierto?, en abril del año pasado, que determina expresamente que los costos del teletrabajo deben ser costeados, valga la redundancia, por el empleador, y eso involucra todo, ¿ya? O sea, desde los elementos de protección personal, tal como les decía, desde, no sé, pues de tener un escritorio, tener una silla, ¿no es cierto?, adecuada,
el tema de la tendinitis, no sé, tantas cosas que la idea es que el lugar que tenga el trabajador en su lugar de trabajo, de teletrabajo, sea lo más asimilable a su puesto de trabajo en la empresa, ¿ya? Señala la norma también que el trabajador no estará obligado a facilitar sus propias pertenencias para prestar el teletrabajo, ¿ya? O sea, como que no está obligado a poner su propio computador, pero se puede acordar con el trabajador que, no sé, pues el trabajador dice, no, acá yo tengo una silla que ustedes, no sé, pues tienen que pedirle una imagen o una identificación de esa silla para ver si cumple ergonómicamente con las medidas como de prevención de riesgo, ¿no es cierto? Y muchas veces, y la mutual lo pide también, te piden como una fotografía, ¿no es cierto?, de ese lugar de trabajo para estudiar si cumple con todos los requerimientos. Entonces, todo eso tiene que ser proveído por el empleador, y el trabajador no está obligado a poner sus propios elementos de seguridad o de trabajo mismo, como el computador, etcétera, el monitor, ¿no es cierto?, que es necesario para tener una visión más amplia para la vista. Todo eso es costo del empleador, ¿ya? Y por eso yo he visto, Manuel ahí lo habrá visto también en Enel, que fueron a dejar, ¿no es cierto?, a la casa su computador o su silla, etcétera, todo lo que tenían en sus lugares de trabajo, para justamente emular, ¿no es cierto?, sus puestos de trabajo tal como si estuvieran en la propia empresa. Sí, así fue. Justamente, Así fue, ¿no es cierto? sí. Yo, bueno, para transparentar mi relación con Enel, yo soy asesor del sindicato de profesionales de Enel Distribución. ¿De en el Chile? De Enel Distribución. Ah, perfecto, ya. Sí. Entonces, me consta ahí como las medidas que se han tomado y creo que han cumplido con eso, con el estándar que fijó la ley de teletrabajo, y finalmente también hay costos asociados de internet, de alimentación, ¿no es cierto?, que también ha sido un tema costearlo, ¿ya? Y la forma habitual de costear ese tipo de costos que nacen, ¿no es cierto?, por el teletrabajo, ha sido ocupar el bono de movilización, si que existía, y se ocupa ese monto para netearlo de cierta forma con los costos de teletrabajo, ¿ya? De repente no basta y hay que complementarlo un poco más, pero en eso es lo que se ha hecho, o sea, como que se le cambia, como el bono de movilización no se está usando y no está yendo efectivamente a trabajar, no se devenga, ¿no es cierto?, este bono de movilización, pero lo que se ha hecho es seguir pagando eso para compensar los gastos de teletrabajo, ¿ya? Y eso... Entonces con eso estaría cubierto los gastos del trabajador. Claro, Porque nosotros sí pero pagamos, seguimos pagando asignación de movilización y estábamos todos en teletrabajo. claro. Entonces, ¿eso compensaría? Sí, pero no por sí lo compensa automáticamente, sino que hay que cambiar el concepto. Ojalá firmar un anexo, ¿no es cierto?, que diga de que se está cambiando lo uno por lo otro, pero también en las liquidaciones de sueldo poner cómo se está compensando el teletrabajo, y ahora ya no se va a llamar asignación de movilización, sino que va a salir asignación teletrabajo. Ah, sí, efectivamente. Ya.
súper entonces, porque, pero ojo también con los montos, porque muchas veces los montos son distintos según el caso a caso y también del monto que hayan tenido de movilización del DAP. Y eso hay que hacer un estudio, ¿no es cierto?, de los costos que pueden haber tenido. Por ejemplo, yo trabajo también con un canal de televisión donde ellos, por ejemplo, el área de prensa, como que han tenido que contratar como planes de TV cable extras porque tienen que tener acceso a canales internacionales de noticias y han tenido también que contratar planes de internet que más abultados de los que tenían domésticamente, ¿no es cierto?, para su casa, porque necesitan tener acceso y cargar plataformas y cosas más pesadas. Entonces, depende del caso a caso finalmente, y por eso yo no lo único que yo les puedo dar es un criterio como para poder solucionar estos casos, ¿ya? Y tal como lo hablamos en temas de seguridad y salud, donde se tienen que preguntar si han tomado medidas eficaces para proteger la vida y la salud, acá también tienen que ver el caso a caso del tipo de trabajo, del trabajador mismo, y no olviden la salud mental porque eso hoy en día está haciendo mucha mella en los trabajadores. Lo que acabamos de ver entonces es la lista como laboral, ¿no es cierto?, de la responsabilidad por seguridad y salud, y laboral administrativa, porque administrativa me refiero como a la relación que tienen ustedes con los distintos organismos públicos, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de una responsabilidad civil, que la responsabilidad civil son cuando sucede un accidente o una enfermedad que se produjo por razones laborales y por responsabilidad del empleador, puede existir esta responsabilidad civil que nace que se ve en tribunales laborales de todas formas, y que esto estaba reservado finalmente cuando había una muerte de un trabajador, los familiares tenían que recurrir a un tribunal civil para buscar esta indemnización básicamente por el daño moral también, pero también por el daño que sufrió el trabajador, ¿no es cierto?, en su accidente o en su enfermedad, y que heredaron ellos como titulares como para poder demandarlo también. Pero hubo una reforma legal donde ahora los familiares también pueden, en los tribunales laborales, que son más expeditos, ¿no es cierto?, que los tribunales civiles, pueden también recurrir a los tribunales laborales los familiares para buscar estas compensaciones. Y finalmente, lo que causa más cuco, ¿no es cierto?, es la responsabilidad penal, y acá vamos a hablar tanto de la responsabilidad penal, que siempre es individual, pero también hay una ley de la responsabilidad corporativa de la persona jurídica de la empresa, ¿ya? Y ahí van a responder los que son representantes de esa empresa, ¿ya? Y acá, tal como recogimos antes, está el caso de la mina San José, donde se salvaron de cierta forma por el desenlace de una responsabilidad penal mayor los directivos de la empresa, porque no hubo un resultado de muerte, pero sí hubo un daño efectivo, ¿ya? Y por el artículo 184 bis que les dije, ahora los trabajadores podrían haber abandonado la mina y decir, yo no trabajo más acá porque algo malo va a pasar y no me pueden obligar a trabajar si una mina está crujiendo en este caso, ¿ya? Pero tuvo consecuencias legislativas y se creó una comisión para la seguridad en el trabajo,
y se creó una ley para reforzar la suceso que se llama la Superintendencia de Seguridad Social, aumentando las multas y subiendo una multa muy pequeña que existía de 1000 UF y actualmente puede llegar, según la gravedad, a 15.000 UF, ¿ya? Esas fueron como las consecuencias que tuvo este tremendo caso. Y finalmente, recuerden el artículo 184 bis, porque finalmente el trabajador puede abandonar su lugar de trabajo si considera razonablemente, como dice la ley, que está exponiéndose su seguridad y su salud, ¿ya? Y pongo un caso personal, me tocó ver un juicio de una cajera que tenía enfermedades de base y trabajaba como en un puerto que recibía como a cruceros y ese tipo de público. Entonces llegaban extranjeros de fuera que podrían haber traído el coronavirus y ella tenía un trato con ellos a través del dinero, que es una forma de contagio muy alta, ¿no es cierto? Y se está exponiendo a su enfermedad de base, ¿ya? Entonces ahí se determinó también que ella no quiso ir a trabajar, ¿ya? O muchos casos de teletrabajo. También estoy en un juicio por eso, porque un trabajador no quiso volver del teletrabajo al trabajo presencial porque no estaban las condiciones de trabajo para poder proteger su salud, y no había unas distancias entre los puestos de trabajo, tenía fotos de los baños que no había aseo, que también era una fuente de contagio, etc. ¿Ya? De nuevo vamos al caso a caso, que ahí podríamos estar un día entero hablando de distintos casos donde se aplican estas normas y estas premisas que hemos estado estudiando. Y finalmente está un caso penal, ¿no es cierto?, donde hubo un hecho donde hubo un accidente, ¿no es cierto?, de un bus, de Turbus en este caso, donde hubo muertos, ¿no es cierto?, y muchos lesionados, ¿ya? Y fallece el conductor. Generalmente cuando fallece el conductor se lleva toda la responsabilidad a la tumba también, porque no puede defenderse, pero en este caso hubo una formalización a toda la plana directiva y a toda la plana gerencial de en ese entonces, ¿ya? Y en ese caso no pasó a mayores por las normas de ese entonces, ¿ya? Pero se le imputaba responsabilidad penal porque no respetaron jornadas de trabajo y descanso, se violaron reglamentos y leyes laborales, no se controló, vigiló ni supervisó, y no se adoptaron medidas eficaces para evitar los cumplimientos, ¿ya? Y esto es lo más importante, porque el trabajador, si mal no recuerdo, se quedó dormido, ¿no es cierto? Ahí está, se quedó dormido, y además había un exceso de velocidad, que claro, hay una responsabilidad propia del conductor, pero también de las medidas que se tomen por parte de la empresa cuando está ese exceso de velocidad. Y ahí me han contado otros trabajadores de otra empresa de transporte que cuando ellos exceden la velocidad, lo llaman al tiro de la empresa, y porque tiene un GPS obviamente y todo, y lo retan en minutos porque están excediendo la velocidad, ¿ya? Entonces esas son las medidas eficaces que se tienen que tomar para evitar también accidentes como estos, donde salen perjudicados también los propios ciudadanos y los propios pasajeros. ¿Y en qué derivó esto? Esto derivó en una norma
que está desde el 2014, y ahora recién el año pasado, no, 2019, pasó al Senado, pero ya pasó la etapa de la Cámara de Diputados, donde se incorpora a esta ley 20.393, que es la ley que establece la responsabilidad penal para personas jurídicas, ¿ya? Donde se establecen penas y sanciones penales para los representantes de esas empresas, incluso con penas de prisión, ¿ya? Y se establece al respecto que esta ley también se va a aplicar por el delito previsto en este artículo 490 del Código Penal, que habla de prisión efectiva, ¿ya? Respecto de sus trabajadores o de quienes se encuentren bajo su dirección o supervisión, ¿ya? Recordemos que vamos al principio de la presentación, hablamos de la subordinación y dependencia, ¿ya? El empleador tiene la tremenda facultad de poder determinar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde se prestan los servicios, y eso se llama, desde los principios del derecho al trabajo, se llama subordinación y dependencia, ¿ya? Subordinación porque el trabajador está subordinado a trabajar según las indicaciones del empleador, pero dependencia quiere decir también que hay una dependencia económica, de que el trabajador no pone sus propios elementos para trabajar, su elemento de protección personal, sino que dependen del empleador. Al igual como en el teletrabajo, los elementos de protección personal son del empleador. Y en este caso, todos los trabajadores que estén bajo su dirección o supervisión y que sufran lesiones o muertes en virtud de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, van a tener esta responsabilidad penal, ¿ya? Entonces, ahí les puse el número, el boletín ahí, para si quieren seguirle la pista, pero desde entonces, desde noviembre del 2019, está durmiendo un poco desde ese entonces, porque si lo relacionan con el estallido social, ¿no es cierto? Ahí comenzó otra serie de prioridades legislativas, y después con la pandemia va a seguir siendo así, pero esto en cualquier momento se va a retomar. Eso es lo que puedo contarle en estos poco tiempo que hemos tenido sobre este tema tan importante como el accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Y en este ratito que nos queda, abrirme a todas las preguntas, comentarios, y aprovechar estos últimos minutitos, 10 minutos que nos quedan, para poder aprovechar que estamos juntos y poder seguir conversando. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda para que podamos aclararla, o si quieren contar alguna experiencia, contar algún caso que hayan visto. Perfecto. Es muy importante, disculpa Luisa, que como palabras finales así, de que puedan contextualizar esto en la pandemia actual que estamos viviendo, porque pongan mucho ojo a la ley que establece un protocolo para el retorno seguro al trabajo presencial, porque ese protocolo deben trabajarlo con la mutual, y deben
apoyarse en eso, y la ley establece que no se puede volver al trabajo presencial sin ese protocolo incluso. Entonces, yo espero que todos estén aplicando eso, pero que exista, pero que lo estén aplicando efectivamente, ¿ya? Y ahí recuerden las medidas eficaces. Y hoy en día las medidas eficaces en este contexto de pandemia es una herramienta que le está entregando la ley, que es que ustedes pueden exigir un protocolo a cumplir a los trabajadores, ¿ya? Y eso tienen que ocupar todas las herramientas que hemos visto, ¿no es cierto? Los reglamentos, la supervisión, la potestad de mando que tienen, ¿no es cierto? Las jefaturas, las gerencias, para hacer cumplir estas medidas, ¿no es cierto?, de salud y seguridad que deben ser eficaces, ¿ya? Hoy en día... Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? dígame. En esta vuelta segura, donde el trabajador podría negarse bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, algún grupo de riesgo, que tenga alguna enfermedad, ¿eso tiene que estar validado formalmente a través de un certificado? No sé si lo mencionaste en algún momento. Pero... Sí, claro, o sea, la ley no establece, establece la norma solamente como de que estos trabajadores pueden exigir el teletrabajo, y establece este listado, ¿no es cierto? Y ahí el empleador está facultado para poder pedir que le acrediten esa causal, en el fondo. Claro. O sea, como ese supuesto, ¿no es cierto?, que tenga una enfermedad de base, que tenga más de 60 años, ¿no es cierto?, no sé, un certificado de nacimiento, bueno, deben tener claro ahí en la empresa su edad, pero... Antes sí, pero pensando más que nada en alguna enfermedad, por ejemplo. El tema más complicado es como el cuidado, o sea, como de poder comprobar de que tengo a mi cuidado presencialmente, ¿no es cierto?, en mi casa, a un niño o a un adulto mayor, ¿no es cierto? Y ese niño, no sé, pues, que debiese estar yendo a la cuna, al jardín o al colegio, pero están con trabajo a distancia o con clase a distancia, ¿no es cierto? Eso se puede demostrar también, ¿no es cierto?, con alguna matrícula, con algún certificado de ese lugar de que están teniendo tal régimen de clase, ¿ya? Y ahí hay que ser creativo en el fondo en la forma de poder comprobar ese tipo de cosas y apoyarse como en los distintas áreas, ¿no es cierto?, apoyarse en los sindicatos, porque acá hay que hacer causa común, ¿no es cierto?, de poder tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y hoy en día, no sé, hemos tenido cierta tranquilidad en eso, pero ya estamos viendo como cierto rebrote, no sé si una nueva ola, pero cierto rebrote, ¿no es cierto?, que han aumentado los casos. las cifras, ¿no es cierto?, los casos, y la ciudadanía en general, o las empresas, o la economía no va a soportar mucho más un nuevo encierro. Entonces hay que cuidar eso, y las empresas tienen una responsabilidad muy grande en eso, porque tal como les dije en un principio, la ley le entrega una facultad de mando muy grande, pero eso conlleva una responsabilidad, y tienen distintas herramientas que ustedes pueden hacer uso, y está esta ley de retorno seguro, ¿no es cierto?, que establece un protocolo que ustedes tienen todas las facultades para poder hacer cumplir. Vale, gracias. Muchas gracias. Los invitaría, les agradecería que puedan activar sus cámaras, los que puedan, por supuesto, unos minutitos para poder sacar una foto de recuerdo.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. También a nombre de TIC Proforma y de Capacitesen, les agradecemos su presencia de todos ustedes, y también obviamente agradecemos a nuestro expositor, Joaquín Rodríguez Sosa, y a Capacitesen de la universidad por la gran presentación del día de hoy. ¿Ya? Les recordamos que este es un ciclo de charlas, un ciclo de talleres, y donde cada mes tenemos distintas temáticas a tocar. ¿Ya? Entonces, para que puedan visitar la página de www.proforma.cl y puedan ver todos los talleres y charlas que vienen en los próximos meses. ¿Ya? Así que les agradezco a todos. No sé si Joaquín quiere dar unas últimas palabras. No, agradecer a ustedes por crear esta instancia y poder contar conmigo para nuevos cursos que requieran de derecho laboral, y también ahí dejé mi correo de contacto para cualquier duda que haya quedado de esta presentación en particular, pero también todo lo que necesiten, que cuenten conmigo. Muchas gracias a todos por la presencia del día de hoy, que tengan muy buen día. Igualmente, luego. gracias Luisa, gracias Joaquín. Un abrazo, Chao. gracias. Que tengan buen día.